de suma importancia para usted y para mí. Concerning God's gifts En cuanto a los dones de Dios and the serpent's desire to divert, to defile, to damage, or to destroy y them. aquí miramos a la serpiente que quiere quitarte esta fortuna, quiere traerte y aún de todo destruirte. I want to preach to you about the gift and the serpent this morning. Quiero predicarle un mensaje que he titulado El don y la serpiente. And beginning in Exodus 4 verses 1 through 5. Comenzando en Éxodo 4 del 1 al 5. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creían, ni oían mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en la tierra. Y la echó en la tierra, y se convirtió una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. And then 1 Peter chapter 4 verses 10 and 11. Primera de Pedro 4, vamos a mirar comenzando en el versículo 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amen. I want to begin by talking with you about the gift and the giver. Quiero hablarle de el don y de el dador de don. Because this is what set Whitney Houston apart. Esto es lo que apartaba a Whitney Houston de otros. And this is what captured my attention in reading what other people had to say about her. Esto es lo que agarró mi atención de cuando me puse a leer lo que otra gente tenía que decir de ella. The thought that kept appearing over and over again was this thought of her gift. El pensamiento que venía una y otra vez era el pensamiento del gran don que ella tenía. That Whitney Houston and her voice was a gift to the world. Que Whitney Houston y su voz era un don al mundo entero. Let me just give you a sampling of some of these headlines. Nomás déjeme decirle unas cuantas de estas. The community that gave Houston and us her voice. La comunidad dice que dio a Houston y a nosotros su voz. She was in a class by herself. Dicen, ella estaba en una clase sola. An extraordinary talent. Un talento extraordinario. She was adored and loved because she was the voice. Ella era adorada, ella era amada porque ella era conocida como la voz. The voice was phenomenal. Su voz era un fenómeno. Another said Houston's voice was a gift from God and a gift to the world. Otra persona dijo, la voz de Houston era un don de Dios y un don para el mundo. And they heralded her as one of the greatest voices of all time. Y ella fue exaltada a una de las más grandes voces de todos los tiempos. And it really is similar to what Proverbs 18 means. Y es muy similar a lo que leemos en Proverbios When it 18. says a man's gift makes room for him and brings him before kings. La dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. He is saying a gift resident in someone's life has that kind of capacity. Está diciendo que cuando ese don reside en uno, ese tiene esa capacidad. And while she may have been on the downside of her career, Quizás ella estaba en el punto bajo en su carrera. the Guinness Book of World Records cites her
as the most awarded female artist of all time. Ella fue la artista que más premios se le dio en todos los tiempos. But I want you to see something this morning, and that is behind all of this is a divine authorship. Quiero, verdad, que usted se dé cuenta de que detrás de todo esto hay una autoría divina. And we are not left to guess when it comes to this. Y no debemos nosotros de ver si vamos a adivinar en cuanto hablamos de esto. Because the Bible says every good gift and every perfect gift is from above, from the Father. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende de el Padre. Peter is on a similar vein when he says, as each one has received a gift, use it to serve one another. Aquí podemos mirar a Pedro, dice, cuando nosotros tenemos este don, dice, debemos de usarlo para servirnos los unos a los otros. He wants us to see that God is a gift giver. Quiere que miremos que Dios es un Dios que da dones. And Moses definitely was in this Y category. podemos mirar a Moisés, que él está dentro de esta categoría. In fact, Moses is a model for you and I this morning. Puedo decirle que Moisés es un modelo para usted y para mí. A man uniquely called and gifted and equipped by God. Miramos aquí un hombre que fue equipado por Dios mismo. And in every way, Moses was the man. En todo lo que miramos, Dios era el hombre. The Bible says that when he was born, he was a beautiful child in God's eyes. Dice la palabra de Dios que cuando él nació, él era un niño hermoso ante los ojos de Dios. And he was raised in the house of Pharaoh. Y fue él criado en la casa del And the faraón. Bible says he was powerful in both speech and action. Podemos mirar que él era poderoso en su hablar y en aún sus acciones. And in our text, God asks him a very simple but profound question. Aquí podemos mirar que podemos encontrar una simple pero muy profunda pregunta. He says to him, "What is in your hand?" Le pregunta y le dice, ¿qué es lo que está en tu mano? And Moses responds and says, "A staff." Responde Moisés y dice, tengo una vara. Now, I know I could have come up with a better staff than this, Yo but pensé que podía buscar una vara más similar, ¿no?, que esta. let your minds work and do Pero the por favor, rest. ponga su mente a trabajar. And this staff was going to be an expression of his giftedness. Aquí miramos que esa vara iba a ser una expresión de el don que él tenía. And this is important because the Bible gives us a very elaborate and diverse gift theology. Aquí podemos mirar porque eso es de suma importancia. La Biblia nos da a nosotros verdad muy elaborada, aún una diversa muy profunda en cuanto a los dones teológicos. When Jesus was ascended into heaven, the Cuando- Bible says that he gave gifts unto men. Dice la palabra de Dios, cuando Jesucristo ascendió al cielo, le dio dones a ellos, These regalos. gifts were going to be essential to the leadership of the church. Iban a ser esenciales estos dones para el liderazgo de la misma iglesia. Romans chapter 12 elaborates further on this. Podemos mirar Romanos 12, habla un poco más de esto. And it says, having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Si de él profecía, úsese en Or proporción de la fe. ministry, let us use it for in our ministering. Y dice, si lo vamos a usar, usarlo en nuestra administración. He who teaches in teaching. El que enseña en enseñanza.
He who exhorts in exhortation. el que exhorta en la exhortación, He who gives with liberality. el que da con liberalidad, He who leads with diligence. el que dirige con diligencia He who shows mercy with cheerfulness. y el que muestra misericordia con alegría. Having gifts differing according to the grace given to us, let us use them. Esos dones que se han dado a nosotros hay que usarlos. And this morning, life is meant to be lived within the limit of our gift. La vida la debemos de vivir adentro de los límites que tenemos en cuanto a nuestros dones. And it is to be lived up to the level that gift, or the level of responsibility that gift requires. Y tenemos que levantarnos al nivel del don, al nivel del límite que se requiere de cada uno de nosotros. This is what Paul challenged Timothy with. Esto con lo que Pablo retó a Timoteo. He said, do not neglect the gift that you have, Le está diciendo, no deseches los dones que tienes, which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. And what we are looking at this morning is a dimension of what is called God's common grace. Aquí podemos mirar lo que es llamado la gracia común de Dios. It is important to understand what this means because it is a theological term. Podemos mirar que es de suma importancia porque es un tema teológico. One person said common grace refers to the grace that is common to all humankind. Una persona dijo, la gracia común se refiere a la gracia de Dios que es común a toda la humanidad. It is common because its benefits are experienced by the whole human race without distinction between one person or another, believers or unbelievers. Podemos decir que es común porque es de beneficio a la experiencia de toda la raza humana entre distinción de una persona o otra persona, creyentes o no creyentes. It is grace because it is undeserved and sovereignly bestowed by God. Miramos que es gracia porque entendemos que es dada aunque no la merecemos. ¿Por qué? Porque es ofrecida de Dios mismo. And all of these references to Whitney Houston and her gift or her voice Miramos que todas estas referencias de Whitney Houston, de los dones o la voz, can be traced back to this reality that is called common grace. podemos mirar que podemos regresar todo a eso, a lo que es llamado gracia común. It refers to the vestiges of God's creative image that is still found in the pool of the human race. Podemos mirar que se refiere al vestigio de Dios, a la creatividad, a la imagen que se encuentra en el centro de toda la raza humana. We're not just talking about people who are saved or unsaved No here. nomás estamos hablando de gente salva, pero gente que tampoco está salva. We are talking about a common grace. Estamos hablando de una gracia común. And what that means very simply is that the world is filled with some very, very talented and gifted people. Podemos mirar lo que significa esto, que el mundo está llena con estos dones, con mucho talento. People who have been uniquely gifted by God in all kinds of areas. Miramos gentes que han sido dones que Dios le ha dado en diferentes y diversas áreas. The world is filled with this. El mundo está lleno de And ello. all of these are an expression of the grace of God. Todas estas son una expresión de la gracia de Dios. I have been interested recently in the multitude of talent shows that are around the world. Ahora podemos mirar que hay unos shows de televisión en todo el mundo en cuanto a descubrir estos talentos. American Idol, El ídolo de América. Britain's Got Talent, Inglaterra tiene talento.
the X factor, el factor X, the voice. la voz. And you know, all of these, you know what it began to speak to me about? Pero esto, ¿sabes lo que me está comunicando a mí? Is that there are a whole lot of very gifted people. Me enseña a mí que hay gente, mucha gente And con unos grandes talentos. if you think that success is just simply based on someone's gift, listen, there are all kinds of gifted people. ¿Tú crees que el éxito tiene que ser llevado únicamente por los dones que ellos tienen? No, hay mucha gente con dones. And the world manipulates and exploits these gifts for its own end. El mundo explota estos dones para su propio beneficio. And sadly, the church world is not much better. Pero podemos mirar tristemente que el mundo dentro de la iglesia no es nada mejor. In the church world, if you have any kind of talent, if you have any kind of gift, they will use you. En el mundo en las iglesias, y cualquier don que tengas, entonces te usan. They will use you in a heartbeat. En un segundo. I know you've only been saved for 3 weeks, Yo sé que apenas tienes 3 semanas de salvo. but you've got talent. Oh, pero tienes talento. And so we want you to be our youth leader. Queremos que seas el líder de nuestros We have a jóvenes. position for you. Tenemos una posición para And the ti. church uses and exploits this fact of giftedness. Aquí podemos mirar que la iglesia usa y aún explota este tipo de don. And when you ask the question, why do so many great talents die young? Y preguntas tú, ¿por qué es que tantos talentosos jóvenes mueren tan jovencitos? The answer must include some aspect of the devil's strategy. La respuesta incluye un aspecto de una estrategia de Satanás mismo. Satan's strategy is not just keeping people from hearing and experiencing God's saving grace. La estrategia de Satanás no es más de mantener gente, de que escuchen o experimenten la gracia salvadora de Dios. His strategy is also to steal from the world those unusual gifts of common grace, Podemos mirar que Él roba al mundo esos dones comunes de gracia, which are intended to point people to an awesome God who is the giver of all gifts. Podemos mirar que fue esto, la intención es de ver dados a Dios mismo con toda gracia. And Whitney Houston's life reminds us Y la vida de Whitney Houston nos recuerda, that the evil one loves for people, y sabemos que el enemigo, el maligno, ama que la gente, Christians and non-Christians alike, cristianos y no cristianos, to squander the Father's good gifts que malgasten el buen don de Dios and deprive the world of some aspect of the joy and the benefits of common y grace. le roba al mundo el aspecto del gozo y de los beneficios de la gracia común. Now, there is a second truth that you must see today. Quiero que miren una segunda verdad. That is the lessons of the rod. Quiero que aprendan la lección de la vara. Many of you have heard the statement, a two-edged sword. Hemos escuchado la palabra, ¿verdad? La espada de dos filos. Well, in this instance, what's highlighted is a two-natured stick. Aquí podemos mirar en este instante dos varas que sobresalen. God says to Moses, what is in your hand? Le pregunta Dios a Moisés, ¿qué es lo que está en tu mano? And he says, a stick. Le dice, es una vara. And God says to him, throw it on the Y ground. le dice, tírala al suelo. And when he threw it on the ground, it became a serpent. Cuando la tiró al suelo, se convirtió en una culebra. And Moses did exactly what you and I would have Y done, Moisés hizo lo que usted y yo hubiésemos hecho. is he ran from it. Él brincó y corrió de ella. So this wasn't some harmless garter snake. This was something real and poisonous. Esto no era cualquier viborita. Esta era una culebra, quizás aún hasta venenosa. Now God is teaching Moses and you and I a powerful lesson. Aquí podemos mirar que Dios le está enseñando a Moisés, a usted y a mí
una lección muy poderosa. He's saying before you're ready to move ahead, Le está diciendo, antes de que continúes adelante, before people are really going to believe that what you're part of is a God thing, para que la gente pueda creer que de lo que tú eres parte es algo de Dios, before they listen to what you have to say, antes que quieran escuchar lo que tú tienes que then decir, Moses, you're going to have to get this. Moisés va a tener que hacer esto. Throw it on the ground. Tírala al suelo. And when he did, Y it cuando lo immediately hizo, turned into a inmediatamente se serpent. convirtió en una culebra. And here's the lesson. Aquí está la lección. Gifts, Dones, if not properly handled, si no los apropiadamente los usamos, have in them the nature of the serpent, tienen adentro de sí mismo la naturaleza de la serpiente and they can bite you. y te pueden morder. Now, what's intriguing to me about all of this Lo que me asombra a mí de todo esto is how many of today's talents and artists have been raised up in and come out of the church. ¿Cuánto el día de hoy de los talentos que existen, cuántos de ellos han salido de la iglesia? In Whitney Houston's case, she sang her first song at the age of 11 in church. Whitney Houston a la edad de 11 años cantó su primera canción dentro de la iglesia. The hymn, Guide Me, O Great Jehovah. Aquí dice, guíame, oh gran Jehová, era el himno que cantó. But there are a lot of other people raised in the church that you might not be aware of. Pero quizás tú no sabes que muchos otros artistas también nacieron dentro de la iglesia. Bono of the group U2 was raised in church. Bono del grupo U2 nació, también creció en la iglesia. Dionne Warwick. Dionne Warwick. Tony Braxton, whose father is still a preacher. Tony Braxton, su padre aún es un predicador. Katy Perry was raised in a Pentecostal church. Katy Perry fue criada en una iglesia pentecostal. Aretha Franklin, Aretha Franklin, Patti LaBelle, Perry LaBelle, Jennifer Hudson, Jennifer Hudson, Sarah Vaughan, Sarah Vaughan, Elvis Presley, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Jerry Lewis, Diana Ross, Diana Ross, Britney Spears, Britney Spears, Justin Timberlake. Justin Timberlake. All of these were raised, and that gift had initial expression in the church. Todos ellos fueron criados y el don que ellos tenían, su primera expresión fue dentro de la iglesia. And they were all people obviously gifted. Y obviamente gente con un gran don. But they did not realize that if that gift was not properly handled, it has in it the nature of a serpent. Pero no entendieron ellos que ese don, si no lo usaban apropiadamente, tenía la misma naturaleza de la serpiente. And that is a theological term. Podemos mirar que es de suma importancia porque es un tema teológico. One person said common grace refers to the grace that is common to all humankind. Una persona dijo, la gracia común se refiere a la gracia de Dios que es común a toda la humanidad. It is common because its benefits are experienced by the whole human race without distinction between one person or another, believers or unbelievers. Podemos decir que es común porque es de beneficio a la experiencia de toda la raza humana entre distinción de una persona o otra persona, creyentes o no creyentes. It is grace because it is undeserved and sovereignly bestowed by God. Miramos que es gracia porque entendemos que es dada aunque no la merecemos. ¿Por qué? Porque es ofrecida de Dios mismo. And all of these references to Whitney Houston and her gift or her voice Miramos que todas estas referencias de Whitney Houston, de los dones o la voz, can be traced back to this reality that is called common grace. podemos mirar que podemos regresar todo a eso, a lo que es llamado gracia común. It refers to the vestiges of God's creative
image that is still found in the pool of the human race. Podemos mirar que se refiere al vestigio de Dios, a la creatividad, a la imagen que se encuentra en el centro de toda la raza humana. We're not just talking about people who are saved or unsaved No here. nomás estamos hablando de gente salva, pero gente que tampoco está salva. We are talking about a common grace. Estamos hablando de una gracia común. And what that means, very simply, is that the world is filled with some very, very talented and gifted people. Podemos mirar lo que significa esto, que el mundo está llena con estos dones, con mucho talento. People who have been uniquely gifted by God in all kinds of areas. Miramos gentes que han sido dones que Dios le ha dado en diferentes y diversas áreas. The world is filled with this. El mundo está lleno de And esto. all of these are an expression of the grace of God. Todas estas son una expresión de la gracia de Dios. I have been interested recently in the multitude of talent shows that are around the world. Ahora podemos mirar que hay unos shows de televisión en todo el mundo en cuanto a descubrir estos talentos. American Idol, El ídolo de América. Britain's Got Talent, Inglaterra tiene talento. The X Factor, El factor X. The Voice. La voz. And you know, all of these, you know what it began to speak to me about? Todo esto, ¿sabes lo que me está comunicando a mí? Is that there are a whole lot of very gifted people. Me enseña a mí que hay gente, mucha gente And con unos grandes talentos. if you think that success is just simply based on someone's gift, listen, there are all kinds of gifted people. ¿Tú crees que el éxito tiene que ser llevado únicamente por los dones que ellos tienen? No, hay mucha gente con dones. And the world manipulates and exploits these gifts for its own end. El mundo explota estos dones para su propio beneficio. And sadly, the church world is not much better. Pero podemos mirar tristemente que el mundo dentro de la iglesia no es nada mejor. In the church world, if you have any kind of talent, if you have any kind of gift, they will use you. En el mundo en las iglesias, y cualquier don que tengas, entonces te usan. They will use you in a heartbeat. En un segundo. I know you've only been saved for 3 weeks, Yo sé que apenas tienes 3 semanas de salvo. but you've got talent. Oh, pero tienes talento. And so we want you to be our youth leader. Queremos que seas el líder de nuestros We have a jóvenes. position for you. Tenemos una posición para And the ti. church uses and exploits this fact of giftedness. Aquí podemos mirar que la iglesia usa y aún explota este tipo de don. And when you ask the question, why do so many great talents die young? Y preguntas tú, ¿por qué es que tantos talentosos jóvenes mueren tan jovencitos? The answer must include some aspect of the devil's strategy. La respuesta incluye un aspecto de una estrategia de Satanás mismo. Satan's strategy is not just keeping people from hearing and experiencing God's saving grace. La estrategia de Satanás no es más de mantener gente, de que escuchen o experimenten la gracia salvadora de Dios. His strategy is also to steal from the world those unusual gifts of common grace, Podemos mirar que Él roba al mundo esos dones comunes de gracia, which are intended to point people to an awesome God who is the giver of all gifts. Podemos mirar que fue esto, la intención es de ver dados a Dios mismo con toda gracia. And Whitney Houston's life reminds us Y la vida de Whitney Houston nos recuerda, that the evil one loves for people, y sabemos que el enemigo, el maligno, ama que la gente, Christians and non-Christians alike, cristianos y no cristianos, to squander the Father's good gifts que malgasten el buen don de Dios and deprive the world of some aspect
of the joy and the benefits of common grace. Y le roba al mundo el aspecto del gozo y de los beneficios de la gracia común. Now, there is a second truth that you must see today. Quiero que miren una segunda verdad. That is the lessons of the rod. Quiero que aprendan la lección de la vara. Many of you have heard the statement, a two-edged sword. Hemos escuchado la palabra, ¿verdad? La espada de dos filos. Well, in this instance, what's highlighted is a two-natured stick. Aquí podemos mirar en este instante dos varas que sobresalen. God says to Moses, what is in your hand? Le pregunta Dios a Moisés, ¿qué es lo que está en tu mano? And he says, a stick. Le dice, es una vara. And God says to him, throw it on the Y ground. le dice, tírala al suelo. And when he threw it on the ground, it became a serpent. Cuando la tiró al suelo, se convirtió en una culebra. And Moses did exactly what you and I would have Y done, Moisés hizo lo que usted y yo hubiésemos hecho. is he ran from it. Él brincó y corrió de ella. So this wasn't some harmless garter snake. This was something real and poisonous. Esto no era cualquier viborita. Esta era una culebra, quizás aún hasta venenosa. Now God is teaching Moses and you and I a powerful lesson. Aquí podemos mirar que Dios le está enseñando a Moisés, a usted y a mí una lección muy poderosa. He's saying before you're ready to move ahead, Le está diciendo, antes de que continúes adelante, before people are really going to believe that what you're part of is a God thing, para que la gente pueda creer que de lo que tú eres parte es algo de Dios, before they listen to what you have to say, antes que quieran escuchar lo que tú tienes que then decir, Moses, you're going to have to get this. Moisés va a tener que hacer esto. Throw it on the ground. Tírala al suelo. And when he did, Y it cuando lo immediately hizo, turned into a inmediatamente se serpent. convirtió en una culebra. And here's the lesson. Aquí está la lección. Gifts, Dones, if not properly handled, si no los apropiadamente los usamos, have in them the nature of the serpent, tienen adentro de sí mismo la naturaleza de la serpiente and they can bite you. y te pueden morder. Now, what's intriguing to me about all of this Lo que me asombra a mí de todo esto is how many of today's talents and artists have been raised up in and come out of the church. ¿Cuánto el día de hoy de los talentos que existen, cuántos de ellos han salido de la iglesia? In Whitney Houston's case, she sang her first song at the age of 11 in church. Whitney Houston a la edad de 11 años cantó su primera canción dentro de la iglesia. The hymn, Guide Me, O Great Jehovah. Aquí dice, guíame, oh gran Jehová, era el himno que cantó. But there are a lot of other people raised in the church that you might not be aware of. Pero quizás tú no sabes que muchos otros artistas también nacieron dentro de la iglesia. Bono of the group U2 was raised in church. Bono del grupo U2 nació, también creció en la iglesia. Dionne Warwick. Dionne Warwick. Tony Braxton, whose father is still a preacher. Tony Braxton, su padre aún es un predicador. Katy Perry was raised in a Pentecostal church. Katy Perry fue criada en una iglesia pentecostal. Aretha Franklin. Aretha Franklin. Patti LaBelle. Perry LaBelle. Jennifer Hudson. Jennifer Hudson. Sarah Vaughan. Sarah Vaughan. Elvis Presley. Elvis Presley. Jerry Lee Lewis. Jerry Lewis. Diana Ross. Diana Ross. Britney Spears. Britney Spears. Justin Timberlake. Justin Timberlake. All of these were raised, and that gift had initial expression in the church. Todos ellos fueron criados y el don que ellos tenían, su primera expresión fue dentro de la iglesia. And they were all people obviously gifted. Y obviamente gente con un gran don. But they did not realize that if that gift was not properly handled, it has in it the nature of a serpent. Pero no entendieron ellos que ese don, si no lo usaban apropiadamente, tenía la misma naturaleza de la serpiente. And that serpent will bite Y you. esa serpiente te va a morder.
So we need to stop and ask ourselves, biblically, what is the serpent? Y vamos a tener que hablar bíblicamente qué es la serpiente Or what is his nature? o qué es su naturaleza. Because his nature is very closely intertwined with the story of the human race. Porque miramos que su naturaleza está ligada muy acercamente en la historia de la raza humana. Where he first shows up is in the Garden of Eden. Podemos mirarlo primeramente en el jardín de Edén. And we are told that the serpent was the shrewdest or the most crafty of all God's creatures. La serpiente era la más astuta que cualquiera de los animales del campo de que el Dios había hecho. And in the garden, his goal was to deceive the crown of God's creation, which was man. Y podemos mirar que adentro del jardín su meta, su corona era de destruir el plan de Dios To con el lead hombre. him into disobedience Lo trae a un punto de desobediencia and to usurp for himself the glory and the dominion God had invested in man. para absorber para sí mismo el dominio que Dios había invertido en el hombre. Earlier in Isaiah chapter 14, he Isaías- speaks of Lucifer the serpent. Podemos mirar en Isaías 14, habla de Lucero como la serpiente. And it says, "How are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? How are you cut down to the ground, you who weaken the nations? ¿Cómo has sido derribada por la tierra tú que debilitas a las naciones? For you said in your heart, I will ascend into heaven. Pero tú dijiste en tu corazón, I subiré will al cielo. exalt my throne above the stars of God. Porque encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. I will sit on the mount of the congregation. Y me sentaré en el monte de la asamblea. I will ascend above the heights of the Y clouds. subiré sobre las alturas de las nubes. I will be like the Most High. Me haré semejante al Altísimo. And the picture that we have Y el cuadro que tenemos aquí, is heaven's anointed cherub, aquí podemos mirar el querubín ungido de Dios, the one who is to be the guardian of God's glory. el que debe ser el guardia de la gloria de Dios. Some have said he was heaven's choir director, Nos dicen que era el director del coro del cielo, that he led the hosts of heaven in the worship of Almighty God. que él llevaba a todos los ángeles del cielo, los llevaba a una alabanza para alabar a Dios. But his pride made him think Pero su orgullo lo puso a pensar that his gifts made him separate from and superior to God. y él pensó que su don le hace entender a él que él era superior o mejor que Dios mismo. Ezekiel's description gives us the same insight. Aquí miramos en Ezequiel la misma información. Ezekiel 28, you were the anointed cherub who covers. Aquí Ezequiel 28, y tú querubín protector de alas desplegadas. I established you. You were on the mountain of God. Yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios. You walked back and forth in the midst of the fiery stones. Andabas en medio de las piedras de fuego. Your heart was lifted up because of your beauty. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. I cast you to the ground. Te arrojé en tierra. I laid you before kings Te puse delante de that reyes they might gaze upon you. para que vieran en ti un ejemplo. See, there is a lesson Hay una lección that Moses and you and I must learn. que usted y yo tenemos que aprender. And that is, if God's gift Eso es que si el don de Dios is not used for
and anchored in God's glory, si no es usada y si no es ligada a la misma gloria de Dios, but instead becomes something to exalt ourselves, pero lo usamos de una manera para nosotros mismos exaltarnos, the serpent will bite you. la serpiente te va a morder. That is why in 1 Timothy chapter 3, Podemos mirar 1 Timoteo 3, when he's talking about the office of a bishop cuando habla al oficial, and how desiring that office was a noble thing, y él decía, esta posición es algo noble. he made this qualification. Hizo esta calificación. He said, not a novice, Dice, no debe ser un recién convertido, lest lifted up with pride, no sea que se envanezca y caiga, he fall into the same condemnation of the devil. que caiga en la condenación que cayó el diablo. Yes, there may be a gift, Sí, hay un don, ¿cierto? but the serpent is always present if there is not enough spiritual ballast. La serpiente siempre está lista si no hay un balance en nosotros mismos. And here's the bottom line, Aquí está el punto final. is you and I cannot handle what belongs to God Si alone. usted y yo no podemos usar lo que en realidad le pertenece a Dios, God said, I will not give my glory to another. dice Dios, yo no le voy a dar mi gloria a otro. We can't handle it, saints. No podemos nosotros. It brings a kind of demonic intoxication to Trae our una lives. intoxicación diabólica. You have to ask sometimes when you look at people who have made a mess of their lives in ministry. Tú tienes que mirar a esa gente que han hecho un desastre de sus propias vidas y aún su ministerio. They've gone off thinking that they were bigger and better than anyone else. Se apartaron porque pensaron que eran mejor y más grandes que todos los demás. I don't need the fellowship. Yo no necesito el I don't need compañerismo. anyone else. Look at the gifts that are in my life. No necesito a nadie más, yo con los dones que tengo en mi vida. And what they don't realize is that a serpent has bitten them. Lo que no realizan que ya los ha mordido la serpiente. That deadly poison is already at work in their system. Podemos mirar que ese veneno ya está obrando adentro de sus propias venas. There's a second lesson, Hay una segunda lección. and that is that the gift contains a serpent El don viene con una serpiente. if it is allowed to take the place of Si se le permite tomar el lugar or neglect the importance of character. o descuidar la importancia del mismo carácter. See, Romans chapter 11 Romanos 11 says the gifts and callings of God are irrevocable. miramos que los dones de Dios son irrevocables. Now, I do not know all that entails, Yo no sé lo que este llamamiento en realidad involucra, but it means something that if God gives them, they remain. en otras palabras, si Dios los da, permanecen. And here's where we must understand something. Aquí es donde tenemos que entender algo. Because far too many people have the idea, Mucha gente tiene la idea, well, if they were not right with God, si no estaban bien con Dios, then whatever gifts that were present in their life would cease to function. o aquí ese don que tienen, pues si fuese de Dios, saliéndose de la voluntad de Dios, ese don dejará de funcionar. They would evaporate. Se iba a evaporar. Really? De veras. It says the gifts and callings of God are without repentance. Podemos mirar que los dones y el llamamiento de Dios son irreversibles. This is a very sobering thought. Ese es un pensamiento muy soberano. That I can be a disaster in my personal life and walk with God, Yo puedo ser un desastre en mi propia vida y aún caminar con Dios. yet the gift would continue to function. Sí, el don sigue funcionando. Think about Samson. Piense eso en Sansón. Some of you, your whole theology has just been destroyed.
La teología de muchos de ustedes se las acabo de Because you've destruir. thought, well, if they're not right with God, then all the gifts just disappear. Y tú piensas, pues si no están bien con Dios, todos los dones de Dios ya se desaparecieron. How many believe that Samson had a very dramatic calling and gifting from God? Sansón tenía un don dramático, un don de Dios. He had that Él lo even tenía, though he was sleeping with prostitutes. aunque andaba durmiendo aquí con rameras. Work that into your theology. Mete eso a tu teología. But the truth here Pero la verdad aquí, is that gifts must be grounded in character. aquí el don tiene que estar enraizado en el carácter. They must be grounded in the daily disciplines of an intimate relationship with God. Tiene que estar integrado en la disciplina diaria con Dios. And right here, most of the church world is way off base. Aquí podemos mirar que la mayoría del mundo dentro de la iglesia están fuera de base. Because all that matters in the church world Porque- is, are they gifted? En el mundo, en las iglesias, lo único que les importa es si tiene un don. I know someone who has been married 6 times. Yo conozco una persona que se ha casado 6 veces And he still continues to pastor in Mexico City. y aún sigue pastoreando en la Ciudad de México, DF. Church world is filled with this. El mundo está lleno de esto. Guy divorces his wife, shows up with somebody else, usually a newer or a younger model, Podemos mirar aquí, divorcia a su esposa, ahora llega con una más nueva, un modelo más joven and he keeps right on ministering. y sigue ministrando. Oh, maybe he'll take a month or 2 or 3 off from the public arena. Quizás se descansa por unos 2-3 meses, no de la arena del público. But then he shows back up full on, Y luego regresa una vez más. because God forbid we should deny the body of Christ that gift. Oh, que Dios nos prohíba a nosotros que le nieguemos a la iglesia el don que Él tiene. God is saying, Moses, that gift, if it is not grounded in character, will bite you. Le está diciendo Moisés, si ese don que tiene no lo tienes ligado en el carácter, te va a morder. So let's just summarize briefly. Vamos a estudiar eso un poquito. Is it highlights a number of principles. Aquí sobresalen unos cuantos principios. One is the principle of self-reliance, Aquí es uno de una confianza propia. which had been Moses' earlier problem. Era uno de los problemas más grandes que Moisés tenía al principio. And I won't go into all of that, but by the time we come to Exodus chapter 4, he's a different man. Podemos mirar, no voy a mirar todos los puntos, pero para cuando llega él a Éxodo 4 ya es un hombre completamente diferente. He's no longer full of himself. Ya no está lleno de sí He's mismo. no longer confident I can do whatever I need to do. Y ya no dice él, no tiene la confianza que él puede hacer lo que él quiera hacer. And God comes to him and says, what do you have in your hand? Y le dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? And he says, a stick. Una vara. There is the principle of surrender. Aquí el principio de un rendimiento. That whatever is in our hand Cualquier cosa que está en nuestras manos that has not been surrendered or has not been laid down before God on the altar que no se ha puesto o no se ha rendido tiene la naturaleza. has in it the nature of the serpent. Si no la has puesto en el altar, tiene la naturaleza de la serpiente. And the third principle is the principle of service. Y el tercer es el del servicio. Because it's no accident No es ningún accidente that the instrument of God's authority through Moses' life podemos mirar que el instrumento de la autoridad de Dios es la vida de Moisés. was going to be a shepherd's staff or a shepherd's rod, Iba a terminar siendo una vara de un pastor de ovejas. which was very clearly the symbol of a servant in Es the Bible. claramente un símbolo de un siervo en la Biblia. And that is why that rod
from this moment on, Por eso esa vara desde ese día en adelante was going to be known as the rod of God. iba a ser conocida como la vara de Dios. Moses, as long as you understand that you are a servant, Moisés, mientras tú entiendas que tú eres as un long as siervo, you serve my purposes and my people, mientras estés sirviendo a mi propósito y a mi gente, that gift is safe. ese don está asegurado. You take that same gift Toma ese mismo don and you remove it from my purposes. y lo sacas de mi propio propósito There's a serpent there. y vas a mirar a una culebra ahí. Now, I don't know what you believe about this. Yo no sé qué crees tú de todo esto. I'll share with you my opinion. Voy a compartir contigo And mi that is opinión. that all of those people that I talked about, that gift was introduced in the church. De toda esa gente que yo estuve hablando, ese don se les dio a ellos adentro de la iglesia. That gift was never intended to be taken outside of the church. La intención no era que sacaran ese don afuera de la iglesia. It was not to be used for your own self-glorification. No debía haberse usado para exaltarte tú mismo. It was not to be used to help you make it in the world. No es para que sea usado, ¿verdad? Para que tú la hagas en el mundo. I personally get very, very nervous Me pone eso a mí muy nervioso. that in all of these talent shows we're seeing more and more Christians. Que en estos shows de talentos miramos cada día más y más cristianos. That somehow now there is a platform to highlight your gift. Porque ahora se les presenta una plataforma para poder enseñar y demostrar su don. And now you are no longer just a servant of God. Ahora ya no nomás eres un siervo de Dios. Now you are an artist, Ahora eres un artista, a Christian un artist. cristiano, un artista cristiano. There's some people who left our church, Hay gente que fueron de nuestra and iglesia eventually the word made it back to me y me that the regresaron problem palabras. was that down at the door Que el problema allá en la puerta, they never did enough to help promote my ministry. no hicieron ellos lo suficiente para que sobresaliera mi ministerio. You know why? ¿Sabes por qué? Because God doesn't care Porque a Dios no about le your importa ministry. tu ministerio. Oh yes, Oh, sí. He cares about His church. Su iglesia es lo que le importa. And if you love His Y church, si tú amas su iglesia, then that gift can be a tremendous blessing. entonces ese don se convierte en una grande bendición. But you take it out of that context. Pero tú lo sacas fuera de este contexto. And Moses, there's a serpent there, and it'll bite you. Moisés, hay una serpiente ahí y te va a morder. So let me close and talk about guarding the gift. Quiero cerrar y hablar del cuidado de este don. Because Jesus was in all points tempted like you and I are, yet without sin. Jesucristo fue tentado de la misma manera. You know the story, ¿Usted sabe la historia? how the devil took him up onto a high mountain to tempt him. Como el diablo lo llevó a un monte muy alto. He showed him all the kingdoms of this world and their glory. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. See, that's why I have a really hard time believing that God wants you to take that gift He's given you and take it out into the world for your own exaltation. Por eso yo tengo el problema de creer que Dios quiere que tú lleves tu don a el mundo para tu propia exhortación. Because there is a glory in the world. Porque hay una gloria en el mundo. And that glory is very deceptive. Es una gloria muy engañosa. And Satan said, all of these things I will give you if you will simply bow down. ¿Qué es and lo que le worship dice Satanás? Todas estas cosas te daré si simplemente te postras ante mí. Jesus said, get behind me, Satan.
¿Qué es lo que le dijo Jesucristo? Apártate de mí, vete, Satanás. For it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you Porque serve. escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. And you know what, folks? ¿Sabe qué? In the end, it all really does boil down to who and what you are worshiping. Al fin de todo esto, todo viene a llevar a aquel punto: es a quién estás adorando. And gifts are only safe Los dones son seguros únicamente when they are grounded in the glory of God. cuando están ligados dentro de la gloria de Dios. God said, Moses, pick it up by the tail. Y le dice Dios a Moisés: levántalo, agárralo de la cola. And when he did, it became a rod again. Cuando in lo his hizo, hand. se convirtió en vara de nuevo. The gifts of God are only safe Los dones de Dios son seguros únicamente. when they are not what defines you, No es lo que te enseña quién eres tú, but what defines you is your relationship with the giver of the gifts. lo que te define a ti es el dador del don. And they need to be grounded in the glory of God. Y tiene que ser enraizado dentro, ligado dentro de la gloria This de is Dios. exactly what Peter said, Esto es exactamente that lo we que are to dijo use those Pedro. gifts Debemos usar esos dones as good stewards of the manifold grace of God. como buenos obreros de la gracia de Dios. We hear a lot about stewardship, usually in relationship to money. Miramos mucho de esto en relación a el dinero. But stewardship is much more than that. Y sabes que hacer un buen contador es mucho más que esto. It is managing all of life for God's glory and God's purpose. Es poder llevar a cabo todo para la gracia y la gloria de And Dios. Peter said the ultimate result should be El resultado final, dice Pedro, that in everything God may be glorified through Jesus en Christ. todo Dios sea glorificado en Cristo Jesús. And this is God's deliberate design in Este es el salvation. diseño de Dios. He said, you see your calling, brethren. Yo miro tu llamado, hermano. Not many wise men among you, No muchos sabios dentro de ti. not many mighty, No muchos poderosos. not many noble No, are no called. muchos nobles son llamados. You look around, Mira alrededor. not too many wise, No muchos sabios. mighty, Poderosos. noble folk here today. No mucha gente noble, podríamos decir. But God has chosen what? Pero Dios ha escogido ¿qué? The foolish things of the world to Las cosas confound the necias del wise. mundo. ¿Para qué? Para poder mismo vencer al sabio. The weak things of the world to confound that which is mighty. Podemos mirar lo débil para derribar lo fuerte. Why? ¿Por qué? So that no flesh would glory in his presence. Para que ninguna carne se gloríe en su presencia. That in everything God may be Que glorified en through todo Jesus Christ. Dios tiene que ser glorificado. Moses, you have a gift. Moses, tienes un don. As a matter of fact, Moses, you're not going to be able to do what I've called you to do apart from that Le dice gift. Moisés: no vas a poder hacer lo que yo te he llamado a hacer aparte de esto. But that gift Ese is don only safe está seguro when it's anchored in the glory and in the purposes. cuando está enraizado en el propósito y en la gloria de Dios. That is why our sacred duty this morning Por eso que nuestra obligación sagrada en esta mañana is bringing and giving God the glory. es traer, nuestro deber es darle a Dios la gloria. Because you don't want to end up becoming a snake handler. No puedes tú terminar a ser unos que obran o manejan a las víboras. You know, there are actual religious groups Hay en realidad unos grupos religiosos that are referred to as snake handlers. que se le refieren, no conozco el nombre, pero son ellos, verdad, trabajan con víboras, con I like to culebras. remind my assistant that many of these churches are back in
West Virginia, where he's from. Le recuerdo a uno de mis pastores de allá en West Virginia, al oeste de Virginia, de donde es él. Some are in Ohio, Unos están en Ohio, Kentucky. en Kentucky. And you know, these are real snakes, folks. Y estos son unas culebras reales. These are real, like diamondback rattlesnakes. Como es la víbora cascabel, el diamante. Mean copperheads. A unas culebras que le dicen la cabeza de cobre. And they'll worship God. Se ponen a alabar a Dios. And when you're really under the Y anointing, cuando están bajo del if ungimiento, the anointing is really on you, si el ungimiento está en you ti, can grab those snakes puedes agarrar esas culebras. and you can dance around Puedes danzar and they won't hurt you. y no te va a hacer You know nada. what that's called? ¿Sabe cómo se llama eso? Stupid. Ser necios. You know what? If you were born ugly, there are some things you can do to fix that. Yo creo que si naciste así, hay cosas que podemos hacer para arreglar eso. But stupid is forever. Pero es una estupidez para siempre. But you know what? There are snake handlers Pero hay unos aquí que in Hollywood. en Hollywood también hacen lo mismo con las culebras. There are snake handlers entrenched in Washington, D.C. and Mexico City. También podemos mirar que unos están en el puro centro de Washington, D.C., aún en México. There are snake handlers that sit on the boards of our most powerful companies. Podemos mirar que muchos de ellos son dueños de compañías. They are CEOs of the most wealthy corporations. Son oficiales ejecutivos de unas corporaciones más ricas. Sadly, Tristemente, some of them are even behind pulpits. muchos de ellos están atrás de unos púlpitos. And that is why our greatest struggle with success Por eso es que nuestra lucha más grande con el éxito, is thinking that somehow you did this. pensar que esto es algo que tú has hecho. You start thinking like that, Comienzas a pensar así and you are handling a serpent y tú estás jugando con la culebra that can bite you. y te va a morder. That is why, as I bring this to a close, Por eso ya para cerrar, you and I are called to bring God glory. usted y yo somos llamados a darle la gloria a Dios. You know, I love watching certain sporting events where at the end of a match, Por eso me gusta mirar ciertos deportes porque al fin de la competencia they interview the star of the game. vienen y dan una entrevista a la estrella de ese juego. And he says, the first thing I would like to do Y muchos de ellos dicen, lo primero que quiero que hacer, is I'd like to give glory to my Lord and Savior le Jesus quiero dar la Christ. gloria a mi Señor y Salvador Jesucristo. Cut! Go to a commercial Lo very cortan y se van a quickly. un comercial They don't rápido. like that. No les gusta eso. But I would rather suffer the reproach of this world Yo prefiero sufrir el reproche de este mismo mundo than handle what only belongs to God, que tomar lo que solo le pertenece a Dios which is His glory. y para su gloria. That is why, dearly beloved, this morning, Por eso, queridos hermanos, en esta mañana, you and I are called to guard and to guide the gifts of por God. eso usted y yo somos llamados a guardar y a cuidar el don de Dios. And there's far more here than just talent. Hay mucho más que talento aquí. There is the unction and the anointing of the Holy Aquí está la unción de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. But the next time La próxima vez that you feel the wind of the Spirit of God in your sails, cuando tú sientas en la vela el viento del Espíritu Santo, oh, there are very few things in life as wonderful as hay that. poquitas cosas tan maravillosas como eso. You are sensing the grace and the goodness
and puedes the sentir anointing of el God ungimiento, la on your gracia de life. Dios. In the midst of it all, En- remind yourself, Y en medio de todo esto, recuérdate, Lord, without you, Señor, sin ti it's just a stick. es una vara nomás, But with you, pero contigo it is the rod of God es la vara de Dios that can be used to accomplish your will and your purposes in the earth. que se puede usar para llevar a cabo y cumplir tu propósito en esta tierra. See, my aim this morning, Mi meta en esta mañana I preach this